Entre 1729 y 1730 vamos a encontrar la presencia del informe del jesuita Urbano Covarrubias, y también pues van a destacar otros textos como algunos informes de jesuitas belgas que llegan a esta región en el año de 1745, y también otra crónica titulada Maravillosa Reducción y Conquista de la provincia de San Josef del Granallar, escrita en 1755 por el padre Joseph de Ortega, ¿no? Para mencionar algunos datos pues, de nuestro jesuita en cuestión, Urbano Covarrubias, él nace en el poblado de Autlán, en Puebla, en el año de 1686. En 1708 ingresa al noviciado de San Andrés de México. 4 años después sería ordenado sacerdote en la ciudad de Puebla. En 1719 se traslada al Colegio Jesuita de Pátzcuaro, y 4 años después llegaría justamente a la Sierra del Nayar, ¿no? En el año de 1729 va a ocupar el cargo de administrador y rector de una de las misiones, llamada de Jesús, María y José, y 1 año después sería nombrado superior de todo el complejo misional de la Sierra del Nayarit por el provincial Antonio de Oviedo, y también sabemos que él va a morir en tierras nayaritas en el año de 1734. Respecto al informe del padre Covarrubias, cabe señalar que pues, es un texto que sigue el modelo clásico de la Crónica General Jesuítica y de las Cartas Anos, ¿no? En donde pues justamente se presenta una descripción de la región, de la flora, de la fauna, y en donde también pues se enumeran todos aquellos progresos espirituales y dificultades que hubo en las reducciones pues para lograr su estabilidad material y económica, ¿no? Cabe señalar que también existe un documento escrito por él, fechado un poco antes, en 1725, en donde justamente pues, se destacan las características de los coras, de los grupos coras, de la lengua y de los antiguos modos de vida de los indios serranos. De igual manera, pues se enuncia la presencia de ciertos hechiceros y apóstatas entre los indios que habitan las misiones, y pues la presencia también de castigos físicos y destierros a aquellos reincidentes en las prácticas idolátricas. Y finalmente, pues da cuenta de que entre los frutos obtenidos, ¿no? Se establecen 10 misiones en la Sierra del Nayar, y también se logran establecer 4 presidios, ¿no? Habitados por militares, y que pues servían de gran ayuda para la protección de los misioneros principalmente, ¿no? El segundo informe pues da cuenta de aquellos métodos que buscan evitar la pervivencia de las prácticas transgresoras. Señala también pues esta ayuda militar establecida en los presidios. También se muestran ejemplos de alianzas establecidas entre los indios y los misioneros, principalmente pues como informantes, ¿no? De la presencia de estos cultos y su erradicación. También ofrece pues descripciones detalladas sobre la composición de los adoratorios y los objetos de culto idolátrico, destacando pues el asunto de las osamentas, ¿no? Para finalizar, pues me gustaría ofrecer algunos puntos como reflexiones finales. En primer lugar, pues que la Sierra del Granallar se encontraba habitada por grupos étnicos poseedores de una cosmovisión diversa. Para lograr el adoctrinamiento cristiano de los nayaritas, los jesuitas determinaron necesario el conocimiento de la antigua cosmovisión cora, y pues las prácticas de los indios eran consideradas idolatrías, ¿no? Para lograr la posible extirpación se recurrió principalmente al apoyo militar. Y finalmente, pues que el informe escrito por el padre Covarrubias nos permite conocer no solo las descripciones de las prácticas y creencias de los indios serranos, sino también nos permite analizar otros asuntos como los conflictos permanentes entre los actores que habitaban el complejo misional, la complejidad que caracterizaba la búsqueda y la planeación del adoctrinamiento cristiano, y las empresas de extirpación propiamente, ¿no? De idolatrías en la Sierra del Nayar. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Ismael Jiménez Gómez de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Nos dice nuestra administradora que están ya disponibles las grabaciones que mandaron ustedes, me lo dice recientemente, de modo que para su comunidad, ya que me lo preguntaban, podemos proceder a ver la grabación de la siguiente conferencia y también de la tercera, y podremos proceder a hacer una serie de preguntas y comentarios al final. De modo que le pido a nuestra administradora, por favor, que pudiera poner la conferencia, la grabación de la conferencia El Salvador del Mundo, San José en la retórica sacra novohispana de los siglos XVII al XVIII, a cargo del profesor Jorge Luis Merlo Solorio, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Adelante.
Yo solo quisiera dar una aclaración. Ese Claro que título, sí. rapidísimo, ese título es el título de mi tesis doctoral de la cual se desprende este texto. Ahí fue un errorcillo al momento de que pusieron el programa, pero como se darán cuenta en mi primera lámina, ahí está el título original de la ponencia. ¿Ok? Perfecto. Gracias. No se preocupe usted. Gracias a usted. Gracias a usted, doctor. Adelante. Una disculpa, ¿ya lo pueden ver? Es que no me está dejando bien compartirlo. No aún. A ver, un momento, por favor. Gracias. A ver. Ahí ya se ve. Hecho a Perfecto. tu Gracias. imagen y semejanza, resoluciones sobre el honor mariano desde la óptica sermocinal, siglos XVII y XVIII. En la presente comunicación analizaremos cómo fue entendido el papel de San José dentro del plan salvífico, según las cavilaciones contenidas en la oratoria sacra de los siglos XVII y XVIII, dejando entrever cómo el pensamiento josefino de estas centurias tuvo un carácter integral, ya que en paralelo también se manifestó en las representaciones artísticas. Particularmente, repasaremos la importancia dada a su rol como protector de la honra mariana y las implicaciones teológico-discursivas emanadas de dicho cargo. Era exégesis ordinaria en la josefología de la época moderna, aquella donde se acreditaba que San José fue maridado con la Virgen para soslayar, cito, las impetuosas olas de la maledicencia del vulgo. Si María hubiese concebido sin la presencia de un cónyuge, el pueblo judío podía condenarla a morir apedreada por adúltera según las sentencias de las leyes mosaicas. La diatriba hebrea es contemporizada en los panegíricos josefinos, transportándola a través del concepto de honor. En las sociedades hispánicas de los siglos XVII y XVIII, la honra tenía fuertes implicaciones colectivas, puesto que su conservación dependía en gran medida del juicio público. Para las mujeres, el honor se definía a partir del recato explayado frente a los varones, en la fama que se fincase en relación con ellos, según los dictámenes de la moral cristiana. Desde las reciprocidades entre honor y opinión, ante todo, la mujer estaba obligada a parecerlo, es decir, a ser notoria e innegable su rectitud. Al revestir la historia sacra con las especificidades del contexto sociocultural hispano, todos sus actores principales fueron cincelados como pináculos de perfección en consonancia con las expectativas de la moral cristiana. Por ello, incluso María, o mejor dicho, con mayor razón María como personificación del status quo y piedra clave del discurso sobre la redención, necesitaba resguardo masculino. En la narrativa de los apremios de María y José, enseñada por los sermones josefinos, se conjugan arbitrariamente pasado y presente. En simultaneidad, como si se tratase de una realidad homóloga, las mismas expectativas y resoluciones esperadas en una pareja moderna eran aspiraciones axiales para los sacros consortes, y viceversa. La ejemplaridad de los padres de Cristo era un manual de moral en el que cualquiera podía y debía asentar su conducta. Por ello, valores como la reputación, el punto honor y la estima, fincados en los paradigmas culturales del mundo hispánico, fueron realidad incuestionable para el contexto galileo del siglo I, donde diariamente Jesús, María y José llevaban una vida cristiana en medio y a salvo de los desatinos judíos. Bajo esta lógica vertical, María y Jesús adquirieron valía por dimanación de la preponderancia josefina. Este punto de partida dio a los predicadores la oportunidad de lanzar aseveraciones de corte histórico según los parámetros de la historia que delineamos con antelación. Por ejemplo, en los sermones se argumentaba que los pueblerinos nazarenos más estimaban a Jesús, cito, por hijo de la esposa de San José que por quien era la esposa de San José. Cierro cita. Si tan solo le hubiesen reconocido como hijo de María, la lapidación hubiera sido el destino de su madre. En cambio, cito, por hijo de la esposa de San José, le veneraban y querían. Cierro cita. Además de sortear el escarnio público en caso de que María diese a luz sin un consorte de quien se dedujera la gestación de su progenie, en los panegíricos se propuso una razón más para que José y María se casasen.
Su unión impidió que el demonio tuviera noticia del nacimiento de Salvador, ocultando el misterio de su soberano concepto y parto al infierno. Estas reflexiones fueron soldadas con un tópico retomado de Jean Gerson, inestimable tanto en la literatura josefina como en la producción artística de la época moderna. Para eludir habladurías, ante los ojos israelitas no cabría la duda de la paternidad josefina, ni por ende el vilipendio hacia la virtud mariana, ya que por disposición, estrategia, previsión e ingenio del Altísimo, José y Jesús eran físicamente similares. Cito, Jesús salió tan parecido en la cara, en el talle y en todas las facciones a mi glorioso patriarca, que no era fácil distinguir en la mayor edad la una de la otra, como si Jesús dijera, con este sobrescrito quedo yo acreditado por hijo de la esposa del nobilísimo José y aseguramos todos nuestra reputación. Cierro cita. Según una creencia antaña, sustentada en las cavilaciones de Aristóteles y reiterada por pensadores como Galeno y Plinio, la fisionomía de los hijos está predeterminada por aquello que los progenitores imaginaron al momento de la concepción. En opinión afín, pero con la intervención de la mirada, se sentía que lo visto al momento del coito afectaba en la constitución del producto. Basándose en la historia de Jacob y las ovejas de Labán, predicadores como Andrés Arce y Miranda señalarán que la semejanza entre Cristo y Jesús provino también de, cito, la fuerza imaginativa de María, que teniendo siempre a sus ojos presente a su esposo José y mirándolo frecuentemente con un amor santo y juntamente de esposa, fue natural que al concebir la prole saliese Jesús en todo conforme a las facciones de José. Cierro cita. Sobre la asimilación facial entre padre e hijo, pruebas hay de sobra en el espectro pictórico de Nueva España. Tanto así que por impericia en el diagnóstico de los elementos iconográficos, cabe siempre la posibilidad de confundir a San José con Cristo. Digamos pues que evidentemente, en sintonía con las propuestas teologales, hubo una intencionalidad de materializar con óleo lo trazado en las letras. De hecho, aquí como podemos ver, traigo solamente como ejemplo un tránsito de San José, donde prácticamente, si no conocemos a profundidad qué es lo que está sucediendo en esta representación, bien podríamos asumir que son un par de mellizos los que se encuentran ahí, o no podríamos hacer una distinción muy clara si no conociéramos los atributos de cada personaje, de cuál de ambos es Cristo, ¿no? Empero, quizá el testimonio más nítido de la concreción plástica de las ideas expuestas en esta ponencia, sea la Trinidad del cielo y Trinidad de la tierra, obra de Andrés López. Las cavilaciones hermosinales, sin duda, fungen como piedra roseta que traduce lo pincelado en la lámina de cobre. No escapa ningún ojo, ni al menos amaestrado, que los 5 protagonistas de la escena son idénticos. Ambos conjuntos trinitarios convergen en el niño Jesús, quien factualmente es el gozne entre registros. Todos son inmanentes, pues comparten esencia, gracia, planificación y objetivos, haciéndose uno en la linealidad de la concepción cristiana del tiempo. Es decir, desde los orígenes eternos hasta la puesta en marcha del plan de salvación en el plano terrenal, la homología entre los intérpretes del drama redentorista es predestinación y multiplicidad providencial. Nada queda al azar. Ergo, el binomio parecido parentesco ilustra con creces la peculiaridad de la teología de los siglos XVII y XVIII, donde San José es, en términos de coparticipación e importancia, un paralelo irrefutable con María. De hecho, hubo apologetas que, en esta sazón, encumbraron a San José a un lugar antes reservado únicamente a la Madre de Dios, al asegurar que el carpintero era superior a todos los santos, ya que se sumaba al orden hipostático por ser miembro de la Trinidad humana, la cual tenía sus correspondencias inmediatas con la celestial, siendo su viva imagen. Seguramente esta clase de proposiciones sostuvieron los cambios iconográfico-compositivos en el arte de las centurias modernas, donde San José emula y o sustituye las posturas y acciones clásicas de la Virgen.
En el cobre de López, quien ahora hace las veces de Cristóforo es José. Cual tenante del niño, se le muestra como pilar de la manumisión del mundo al sustentarlo y deja para María la explicación de la empresa divina mediante el señalamiento de sus manos. El infante de rosácea vestimenta es el futuro hombre melancólico representado en el paño, y todos nosotros somos los peldaños de la escalera para llevar a cabo el sacrificio expiatorio. Sin más, agradezco la oportunidad de permitirme participar en este encuentro de investigadores del Pensamiento Novohispano 2021 y espero que todos se encuentren en perfecta salud. Buen día. Muchísimas gracias al doctor Jorge Luis Merlos Solorio por su ponencia, que es parte de su tesis doctoral, como ya nos lo comentaba. Muchísimas gracias. Ahora continuamos con la presentación del video de la conferencia intitulada Construcción de la certeza moral en las investigaciones jurídicas canónicas del siglo XVII, la Virgen María y San Miguel, a cargo del doctor Guillermo Martínez Escobedo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pido a nuestra administradora que pudiera compartir tal ponencia. Buenas tardes. Esta ponencia es parte de las conclusiones de mi tesis de licenciatura. En el siglo XVII, en la Nueva España, se hicieron dos investigaciones eclesiásticas. Las investigaciones jurídicas de 1666 sobre la aparición de la Virgen María en el Tepeyac en el año de 1531 y las investigaciones jurídicas de 1676 sobre la aparición del Arcángel San Miguel en Tlaxcala en el año de 1631. Las segundas investigaciones, que denominaremos sanmiguelinas, han sido pasadas casi por alto en la mayoría de los estudios a pesar de su contemporaneidad y naturaleza tan afín a las guadalupanas, sin olvidar su situación geográfica, el obispado de la Puebla de Los Ángeles. Nuestro tema es distinto a las implicaciones políticas o económicas de ambas investigaciones jurídicas. Esto es, las consideraremos como pertenecientes a un sistema de comunicación social según las ideas de Niklas Luhmann como han sido desarrolladas por Alfonso Mendiola. Con esta perspectiva analizaremos la manera en que se estructura el modo de ser de un vidente en las investigaciones jurídicas y cómo esta estructuración es una necesidad para construir certeza moral. ¿Cómo entender la certeza moral y lo que implica? El Papa Pío XII nos da una definición en su discurso al Tribunal de la Santa Rota Romana en octubre de 1942. En este documento define grados de certeza. La certeza absoluta en la que no existe duda de un hecho ni de la inexistencia del hecho contrario. La cuasi certeza o estado de probabilidad, que es un tipo de conocimiento que permite infinitas posibilidades, dejando lugar al error en el juicio. Por último, la certeza moral como el conocimiento que en un extremo excluye la duda razonable o fundada, distinguiéndose de la cuasi certeza, y por el otro extremo deja abierta la posibilidad de que exista todo lo contrario, alejándose de la certeza absoluta. La forma de adquirir la certeza moral es por medio de la suma de indicios y pruebas, que en conjunto evitan que surja la duda razonable, pues se trata del reconocimiento de que cada prueba y cada indicio provienen de una fuente común, que sería la verdad objetiva o realidad. Este es el llamado principio de razón suficiente y de él emana la certeza que permite dar una sentencia definitiva. Sabemos que en el siglo XVII se comenzó con la exaltación de algunos cultos locales por parte de obispos y cabildos con ayuda de la corona. Esto permitió que la identidad regional se viera reforzada. Se dice que estos esfuerzos de exaltar las devociones locales son realizados por los criollos que buscaban establecer símbolos identitarios, esto es, un incipiente nacionalismo que busca sacralizar el territorio novohispano. Sin embargo, esto solo justifica las investigaciones jurídicas canónicas de 1666 y 1676 como acto volitivo de los criollos. La Sagrada Congregación de Ritos era el departamento del Vaticano encargado de regular cómo se ejercía el culto divino y el estudio de las causas de los santos. Las apariciones corresponden al culto divino, pero en ambos casos los procesos se hacían en dos partes. La primera era la creación de un juzgado ordinario que era convocado por el obispo, por el cabildo o los sacerdotes del sitio en donde ocurre la aparición o donde moría el santo. Ellos realizaban las investigaciones cuyo fin es la recopilación de pruebas para obtener argumentos fuertes y demostrar que la causa de que se trate tiene fundamentos sólidos. Entonces se procedía a introducir la causa ante el Vaticano. La segunda parte consistía en el proceso apostólico. En esta parte se formaba un tribunal en Roma que tenía atribuciones para evaluar y tomar decisiones sobre cada caso, dejando la decisión final al Papa.
Para analizar estas fuentes tomo 3 ideas de Alfonso Mendiola sobre la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann. Primero, acepto que al estudiar la fuente estamos enfrentándonos a comunicaciones escritas y no a experiencias individuales, pues generalmente son impresiones del individuo que las elabora. Esto es así debido a que toda experiencia individual se interioriza y posteriormente debe expresarse en palabras que son escritas. Al escribir estas experiencias, deben acoplarse a la tradición literaria de su época. De esta idea se desprende la segunda. En las fuentes que sean, no encontramos la conciencia individual, sino a la sociedad. Toda percepción pasa por un grupo de convenciones o tradiciones literarias para plasmarse en un texto. La forma de la expresión en la comunicación o género discursivo está determinada por la sociedad, de allí que grupos sociales determinan la forma de la escritura para comunicarse con la exclusión de otros grupos sociales. Nos dice Mendiola, abro cita, en cada sociedad se constituye una relación entre el régimen de lo visible, lo real, y el régimen de lo comunicable, el género literario, siempre y cuando por lo visible entendamos el acto de contar o de escribir lo visto. Cierro cita. La tercera idea, el acto de comunicar, según Luhmann, consiste en la unión de 3 partes. Primero es la información o de lo que se va a hablar. Lo segundo es notificar o dar a conocer la información. Lo tercero es el acto que realiza el receptor, la comprensión de lo informado. Si el receptor no entiende lo que se informa, no existe la comunicación, solo hay percepción. Así podemos entender de otra manera las investigaciones jurídicas canónicas, pues son un escrito, forma literaria, por medio del cual un grupo social, en este caso el eclesiástico, comunica lo visible, lo real de las apariciones y las devociones alrededor de ellas, a la congregación de ritos, el receptor, que las comprende en tanto que esta última ha establecido los lineamientos escriturales o régimen de lo comunicable, el género literario, que es aceptable para sí como sistema social autónomo. Entonces se puede afirmar que ambas investigaciones jurídicas tienen una finalidad a nivel eclesiástico y que se encuentran insertadas dentro de un proceso mayor en el que se involucran los criollos novohispanos, pero de una manera independiente a ellos. Por lo que considero que no tiene nada que ver en su forma con el criollismo tal cual se acepta comúnmente. Ahora bien, la comunicación de lo real y la comprensión sobre los hechos guadalupanos y sanmiguelinos, esto es, las apariciones, solamente se logra por la fundamentación de una certeza moral respecto a ellas. En las investigaciones guadalupanas de 1666 se da un perfil del vidente indio que incluso sirvió para beatificar y posteriormente canonizar a Juan Diego. Es posible encontrar en las investigaciones sanmiguelinas de 1676 un perfil semejante del indio vidente Diego Lázaro de San Francisco. Por esto, se puede afirmar que dentro de las investigaciones jurídicas ordinarias, los videntes deben cumplir con un patrón o un conjunto de características que les hacen dignos de haber recibido visitas divinas. En otras palabras, cumplen con una construcción ideal, retórica en tanto que tradición literaria de transmisión comunicativa, del tipo de persona que puede o no puede ser contactado por las divinidades cristianas. Tenemos que hablar antes acerca de las apariciones que ocurrieron en el siglo anterior. Se clasifican en 2 tipos, las de los hombres santos y las de los frailes que no generaban sospecha, y las ilusiones diabólicas que generalmente eran las que tenían los indios, pues eran dóciles, pusilánimes y eran fácilmente engañados. Así las visiones y apariciones que eran de origen divino confirmaban la fe y las que eran de origen demoníaco buscaban mantener a la gente en las prácticas idolátricas y en el error, impidiendo el acercamiento a Dios. El método de los frailes para saber si las apariciones eran verdaderas consistía en saber 3 cosas. Si el vidente se había confesado, si sabía la doctrina cristiana y si creía en lo que creía la Iglesia. Tenía la idea de que el Espíritu Santo se comunicaba principalmente con los humildes, esto es, niños y ancianos, en especial si eran limosneros y ayudaban en las capillas y a los demás oficios evangelizadores. He afirmado que en las investigaciones apostólicas se encuentran los elementos de la tradición oral o escrita que definen un ideal de vidente. Para llegar a esta conclusión realicé una comparación basándome en el trabajo de Ana María Sada, que toma un análisis que está en la Basílica de Guadalupe. En este análisis están los 4 aspectos que sirvieron para la beatificación de Juan Diego. Estos son vida, virtudes, fama de santidad y el culto que se le dio. He seguido este trabajo de desglose de información para las investigaciones sanmiguelinas, junto con las modificaciones que fueron convenientes para dar orden al estudio. El resultado se encuentra en las tablas 1 a 4. Conclusiones. Por lo que hemos dicho, las investigaciones guadalupanas y las sanmiguelinas son investigaciones hechas por un tribunal ordinario para recopilar información sobre las apariciones según las reglas del derecho procesal romano.
La forma en que se podía demostrar los fundamentos sólidos de cada una de ellas era por medio de la presentación de pruebas testimoniales, orales y escritas, además de un interrogatorio. Encontramos que dentro del sistema social eclesiástico se usa de modelos preestablecidos que solamente son comprendidos por los mismos integrantes de dicho sistema y que son la base para afirmar la certeza moral de una aparición. Vemos que existe una idea preconcebida del tipo de indio al que se puede aparecer el Espíritu Santo o alguno de los emisarios de Dios, y que construir esta preconcepción es necesario para completar el ciclo de la comunicación. Al hacer una comparación entre las dos investigaciones jurídicas, es posible encontrar casi las mismas características en la forma de ser de los videntes. Las similitudes que podemos ver son: se mantiene la idea del siglo XVI de que las visiones y apariciones de origen divino solo ocurren a indios devotos que son celosos de la doctrina, que han sido bautizados, comulgan y se confiesan. Tienen por característica el ser callados, modestos, discretos y ser casi como ermitaños, dar ejemplo con su comportamiento y servir en la casa de Dios hasta el final de sus días. La construcción de una santidad de los indios videntes es necesaria para confirmar la certeza moral de las apariciones ante Roma. Es en sí misma una necesidad clerical. Esta construcción de santidad no es necesaria para la afirmación de la identidad regional criolla y por lo mismo no es necesariamente su creación. Muchísimas gracias. Agradecemos el video de la ponencia, la construcción de la certeza moral en las investigaciones jurídicas canónicas del siglo XVII, la Virgen María y San Miguel, a cargo del doctor Martínez Escobedo, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ahora, dado que habíamos tenido algunas dificultades al principio de esta ponencia y a petición del ponente Ismael Jiménez Gómez, veremos el video que ha pedido nuestra administradora que pueda ponerlo, por favor. Adelante. Es las empresas jesuíticas de extirpación de idolatrías en las misiones de San José del Gran Nayar. El informe del padre 1729, 1730. Pongamos especial atención en los mapas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ismael Jiménez Gómez. Soy estudiante del posgrado en Historia de la UNAM y a continuación les presentaré mi ponencia titulada Las empresas jesuíticas de extirpación de idolatrías en las misiones de San José del Gran Nayar, el informe del padre Urbano Covarrubias, 1729 a 1730, que se enmarca dentro de este 32º encuentro de investigadores del pensamiento novohispano. Antes que nada hay que recordar que el objetivo principal de las misiones jesuíticas en la América virreinal era la reducción y el adoctrinamiento cristiano de aquellos grupos que habitaban en las regiones fronterizas de los virreinatos americanos. Al mismo tiempo, eran un instrumento pastoral y un mecanismo por excelencia para realizar esta empresa. Con el nuevo modelo de vida reduccional, se buscaban erradicar aquellas prácticas perniciosas que eran contrarias al dogma cristiano. Este conjunto de prácticas eran consideradas por los jesuitas como idolatrías o supersticiones. La Sierra del Nayar se ubica actualmente en la Sierra Madre Occidental, dentro de los actuales estados de Jalisco, Durango, Zacatecas y Nayarit. Por tanto, fue considerada como una zona de refugio o de difícil acceso durante el periodo colonial. Hay que tener en cuenta que los grupos indígenas que habitaban en esta región eran los coras, los tepehuanes, los guaynamotecos, los tecuales, los tepecanos y sayahuecos principalmente. Estos grupos realizaban distintas actividades económicas como la horticultura, el intercambio comercial, la cría de ganado y el trabajo que hacían en los reales mineros. De esta manera, pues nosotros podemos comprender que si bien esta zona era considerada por las autoridades civiles y eclesiásticas como una zona de refugio o de difícil acceso, pues realmente no lo era del todo. Aquí tenemos un mapa de la provincia de Nayarit, adscrita pues al nuevo reino de Galicia, este mapa del 15 de julio de 1785, que pues nos muestra en detalle las antiguas misiones jesuíticas que se asentaron en la Sierra del Nayar a partir de la década de 1720, ¿no? Y que posteriormente con la expulsión pues pasarían a ser administradas por algunos franciscanos y también por algunos miembros del clero secular.
Respecto a la pervivencia de las idolatrías en la Sierra del Nayar, es necesario analizar con detenimiento algunos documentos jesuitas escritos por misioneros jesuitas dentro de este territorio, ¿no? Destacan cartas, informes que pues nos ayudan a entender la situación económica y material de las reducciones, y pues en esta documentación nosotros encontramos registros acerca del fenómeno de la pervivencia de ritos y cultos considerados como idolátricos. Estos principalmente pues se centraban en la adoración de los cuerpos momificados de los antiguos gobernantes, y también en la práctica de algunas danzas llamados mitotes, caracterizadas por el consumo de bebidas embriagantes, ¿no? Y el consumo del peyote, que también es un alucinógeno importante que pues se encontraba presente en esta región. Todas estas actividades eran consideradas como desviaciones y pues se les relacionaba directamente con cultos idolátricos, y por tanto los jesuitas que se asientan en esta región van a tener el objetivo pues de erradicar la mayor parte de ellas, ¿no? Entonces, para esta región, pues nosotros contamos con un buen número de documentación de primera mano, ¿no? Principalmente pues, los misioneros que se asentaron en este territorio. Destacan en primer lugar pues, el informe de Urbano Covarrubias, escrito entre 1729 y 1730, los informes del jesuita belga Jacome Doy y Gregorio Hernáez en 1745, y la crónica pues más famosa, más conocida de esta región, que es la maravillosa reducción y conquista de la provincia de San José del Granallar, del jesuita José de Ortega, ¿no? En 1755, y justamente pues la vemos la portada aquí en la diapositiva. Respecto al jesuita Urbano Covarrubias, que es el que nos vamos a centrar en esta charla, algunos datos biográficos que sabemos sobre él es que nace en el poblado de Autlán, en Puebla, en 1686. En 1708 ingresa al noviciado de San Andrés de México y 4 años después es ordenado sacerdote en la ciudad de Puebla. En 1719 sabemos que se traslada al Colegio Jesuita de Pátzcuaro, y 4 años después va a arribar a las misiones de San José del Granallar, ¿no? Dentro de la nueva provincia de Toledo. En 1729 ocupa el cargo de administrador y rector de la misión de Jesús María y José, y 1 año después sería nombrado superior de todo el complejo misional del Nayarit por el provincial Antonio de Oviedo. De igual manera, pues sabemos que muere en este territorio en el año de 1734. Respecto al informe del padre Covarrubias, pues hay que tener en cuenta que es un documento que sigue el modelo clásico de la crónica general y de las cartas anuas, ¿no? Es decir, pues el fin principal con el que se escribe este informe, pues es justificar y legitimar la labor de la Compañía de Jesús en este territorio, ¿no? También hay que tener en cuenta que existe un documento previo, igual de autoría de Covarrubias, en donde se muestran algunos de estos elementos. En primer lugar, la descripción de las características geográficas y climáticas de la Sierra del Nayar, destacando algunos elementos tanto favorables como desfavorables para el asentamiento de las misiones. Por otro lado, también nos ofrece algunas características en cuanto a la composición de la lengua cora y los antiguos modos de vida de los indios serranos, es decir, la cosmovisión que posteriormente sería considerada como idolatría. De igual manera, se enuncia la presencia de hechiceros y apóstatas, estos individuos que previamente ya habían sido evangelizados de manera rudimentaria y que posteriormente se habían manifestado en contra de la fe cristiana. Y también nosotros podemos apreciar una serie de descripciones acerca de los castigos físicos y el destierro a los reincidentes en las prácticas idolátricas. Estos castigos físicos pues consistían principalmente en azotes a la vista de todos, así como también cortes de cabello, ¿no? Y algunas amonestaciones también de tipo económico. De igual manera, pues nos ofrece datos importantes acerca de los frutos obtenidos en materia de administración espiritual por parte de los jesuitas, que pues se refleja en la presencia de 10 misiones y 4 presidios establecidos para este periodo. El segundo informe, escrito entre 1729 y 1730, da cuenta de otros métodos que buscaban evitar la pervivencia de prácticas transgresoras, y pues el más importante de ellos va a ser la ejecución de breves empresas de extirpación de idolatrías, con la ayuda de aquellos cuerpos militares que se establecen en los presidios.
De igual manera, encontramos datos importantes acerca de las alianzas establecidas entre los misioneros y los indios y algunas descripciones detalladas sobre cómo se componían estos adoratorios y estos objetos de culto idolátrico, ¿no? Guardados por los indios coras. Aquí tenemos una breve descripción de cómo eran estos adoratorios, en donde destacaba pues la presencia de un cuerpo momificado que pues hacía referencia a uno de estos gobernantes coras, y pues vemos que la descripción pues es muy detallada, ¿no? Sobresalen distintos elementos como los adornos, la presencia de sangre humana, de vasos, ¿no? Que pues más que nada hacían referencia como a la presencia de ciertos sacrificios humanos, ¿no? Muy interesante. En cuanto a las reflexiones finales de esta breve charla, pues hay que tener en cuenta que la Sierra del Nayar se encontraba habitada por grupos étnicos poseedores de una cosmovisión diversa, entre donde destacaban los rituales mortuorios. Por otro lado, para lograr el adoctrinamiento de los indios, los jesuitas determinaban necesario el conocimiento de la antigua cosmovisión cora, ¿no? A partir de este conocimiento, pues se buscaba erradicarla. De igual manera, pues se recurrió al apoyo militar. En esta región pues destaca mucho la presencia de presidios militares que pues sin su ayuda pues prácticamente los jesuitas no hubieran podido lograr nada, ¿no? En materia espiritual. Y finalmente pues tener en cuenta que el informe escrito por Covarrubias permite no solo conocer las descripciones de las prácticas y creencias de los indios nayaritas, sino también analizar otros asuntos más complejos, ¿no? Como los conflictos permanentes entre las autoridades civiles y eclesiásticas, la complejidad que caracterizaba la búsqueda y la planeación del adoctrinamiento cristiano, y finalmente pues estas empresas de extirpación de idolatrías en la Sierra Nayarita, ¿no? Cosa que pues es un elemento muy particular de esta región, ¿no? Y también pues dentro de todo el ámbito misional de la Compañía de Jesús en los virreinatos americanos. Eso sería todo de mi parte. Agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias al doctor Ismael Jiménez Gómez por la presentación de su video. Me informan que disponemos de 10 minutos extras de los que teníamos considerados, por lo que ahora podemos dar paso a la sesión de preguntas, comentarios y respuestas. De modo que si alguien quisiera hacer una pregunta, puede levantar su mano para darle la palabra y escucharnos unos a otros. Con toda confianza pueden preguntar. Adelante. ¿Alguien? Sí, Miguel Ángel Fuentes, adelante. ¿Sí se escucha ahí? Sí, nada más bájele un poco a su micrófono, porque si no se oye eco. Adelante. Ahí se escucha mejor. Perfecto. Estoy escuchando el eco, ¿verdad? Ahí creo que ya está mejor. A ver, ya. Adelante. ¿Se escucha ahí? Ok. Bueno, Adelante, respecto a lo que hablaron de del tratamiento de la imagen de San José en las homilías, quisiera preguntar, no sé si sepas si se llegó a escribir o algún libro sobre San José, pero ya concretamente no de homilías, sino como ya propiamente de teología por algún autor de este tiempo, o solamente lo que hay es sermones sobre este santo. Gracias. Gracias por su pregunta. No sé si el doctor Merlo esté presente para contestar aquella pregunta. Parece que salió de la reunión. Ojalá que pueda unirse después. A mí me parece un tema muy importante, muy interesante, sobre todo por esta cuestión de la explicación iconográfica de, de la teología que está alrededor de San José y alrededor de Cristo y toda esta cuestión de que a veces no se puede separar uno del otro. Habría que preguntarle al especialista, pero aquí está ya el doctor Merlo. Adelante. Adelante. ¿Quiere usted responder a la pregunta, doctor? ¿Nos escucha, doctor Jorge Luis?
Hola, 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 disculpen, me sacó esto, acabo de regresar, no escuché la pregunta. Adelante. Entonces, quisiera preguntar a alguien sobre San José. ¿Podría usted repetir su pregunta? Gracias. Sí, ¿sí se escucha ahí otra vez? Perfecto. Ah, quería preguntar sobre lo de la figura de San José, si además de los sermones, si tiene conocimiento de que hubiera algún autor que escribiera una obra de teología respecto a este santo, o si solamente lo que hay son sermones. Gracias. Hola, Miguel Ángel. No, no, muchísimo, muchísimo. De hecho, nada más esto es una beta, los sermones son solo una beta, en la cual yo me dediqué en mi tesis doctoral en esta ocasión, pero incluso a partir del siglo XV, XVI, empiezan a gestarse tratados de josefología, así los podemos denominar, ¿no? A la par de la mariología o la cristología, y estos tratados, denominados josefinas, así se les llama, es un concepto de la época, empiezan a pulular a partir de estas fechas. Los más importantes o los pilares de estos serían el de Jean Gerson, el canciller de París, el de Isidoro de Isolano, que es un dominico italiano, y a partir de ellos es que empiezan a surgir muchos, muchos, muchos más. Tenemos incluso, bueno, tenemos varios en contexto hispano, pero en particular en Nueva España también hay tratados de este tipo, incluso algunos en latín, ¿no? Por ejemplo, el de Antonio de Peralta, y otro de los más conocidos ya sería para siglo XVIII, algunos jesuitas, y uno muy importante pues sería, ahorita se me fue el nombre, pero es Ignacio de Torres, me parece, que se llama Año Josefino, que está hecho de 3 volúmenes, es una obra grandísima, casi 1000 fojas respecto a San José. Entonces hay muchísimo que donde ahondar, donde trabajar respecto al santo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por su respuesta. Si alguien tiene alguna otra pregunta o quisiera continuar con el diálogo, siéntase libre completamente de hacerlo. Solo hace falta que levante su mano con la aplicación, por supuesto, y con mucho gusto le cederemos la palabra. O si no, también yo tengo una pregunta al respecto. Oiga, muy interesante su ponencia, doctor Merlo. Yo tengo esta pregunta. ¿Hasta dónde influyen los evangelios apócrifos como fuentes de estas explicaciones teológicas? ¿Hay alguna citación, alguna referencia, por ejemplo, del protoevangelio de Santiago o del evangelio árabe de la infancia de Cristo y demás? ¿Usted qué podría decirnos al respecto, doctor? Perdón, no se Adelante. escuchaba. Totalmente, te lo pongo así. El 99% de la genética josefina es apócrifa. Punto. No hay más. No hay más. De San José no existe nada. El 1% es lo que está en la Biblia, en los evangelios, ni siquiera en todos, particularmente en Mateo y Lucas. Y todo lo demás, indiscutiblemente, es herencia apócrifa. Evidentemente, los que acabas de decir, el protoevangelio de Santiago, el del pseudo Mateo, ¿no? El evangelio copto de José el Carpintero, Exacto. todos esos tuvieron sus relecturas, que eso es lo importante, tuvieron sus relecturas ya en la época moderna, de manera que, digamos que se hizo una cierta apropiación de esos discursos para darle una legitimidad a la teología de esta época. Y sí, se pasan como verdades, como certidumbres, ¿no? No tienen Exacto. esta connotación de apócrifo despectiva que se dará en el siglo XIX, ¿no? Como esta división entre textos verdaderos y textos que hay que tenerles cuidado. No, para la época novohispana, en particular, uno de los filtros importantes será la Sor María de Jesús de Ágreda, en su mística Ciudad de Dios. Digamos que muchos de esos textos se empiezan a filtrar a partir de ahí, ¿sí? Y es que se les empieza a dar una validez como que su información es verdadera, ¿no? Ya posteriormente esto pues, se va a empezar a justificar, digamos, como que es parte de la tradición, ¿no? De la larga tradición. Pero para esta época, indiscutiblemente, lo josefino viene de lo apócrifo. Sí, exacto. No solo historias pías, sino como ya historias incorporadas casi al canon, ¿no? Me vienen a la memoria que el lugar donde se vive todavía este tipo de historias josefinas y demás,
pues es en los nacimientos de diciembre, ¿no? Donde ponemos ciertas representaciones y donde hay ciertas escenas pues muy claras y muy identificables, que por ejemplo, cuando la mayoría de los mexicanos a viejas iglesias barrocas o a los museos, a las pinacotecas como el de Tepozotlán, de Virreinato, todo el Museo Nacional Virreinato, pues hay historias que la mayoría puede identificar, ¿no? Y no sé usted qué piense sobre esta pervivencia de estas historias y de esta narrativa y retórica, pues en la imaginería popular del mexicano, sobre todo en la decembrina. Claro, pues está ahí, mira, ahí está todo ha nacido a partir de un, de una dinámica de lectura propia de la teología, que es la exégesis, ¿no? La exégesis no es otra cosa que la interpretación de estos textos sacros y se adaptan, ¿no? A una realidad, a una intencionalidad concreta, a una o varias, por supuesto. Entonces, muchas cosas, el buey y la mula tampoco están en la Biblia como tal, en el Nuevo Testamento, son una exégesis, una reinterpretación de algunas cuestiones del Antiguo Testamento. Y pues claro, siguen vivas porque creo que tiene que ver mucho con esta idea que te comentaba, que también es un concepto propio de la Iglesia Católica, que es la tradición, que no es otra cosa que la acumulación de conocimientos a lo largo del tiempo. Entonces, pues llega un momento en donde pues es como casi, lo voy a decir de manera muy burda, pero pues mejor ya ni le movemos, ¿no? Ya ni le movemos, Claro. esto es parte de la tradición y así se queda. Por supuesto que nuestra labor como historiadores pues es ir desmenuzando cómo estas construcciones culturales pues son procesos, ¿no? Procesos de larguísima duración y cómo es que estas ideas se van resignificando, se van reelaborando y se van añadiendo, transformando, quitando algunas cosas. En este caso, para lo josefino, pues es lo que yo he investigado, prácticamente lo josefino tal y como lo concebimos hoy, pues es una innovación que empieza a surgir a partir del siglo XII, pero ya concretamente en el siglo XVI, y que tendrá su auge en Nueva España hasta siglo XVIII. O sea, es algo muy tardío y que tiene que ver en gran medida con una dinámica de lo patriarcal, ¿sí? Es decir, es colocar a José a la cabeza de la familia y concebirlo como dueño y señor de la Virgen y del niño, en tanto que ellos ahora fungen su papel de esposa e hijo obediente, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos una reformulación trascendental dentro de los discursos teológicos referentes al personaje. Muchísimas gracias por su comentario. Me parece que la doctora Alma Montero quería pedir la palabra desde hace rato. Adelante. Felicitamos con todo tu tema que has estado trabajando ya por tanto tiempo. Y pues ahorita yo lo que quería era preguntarle a Ismael Jiménez, también me gustó mucho su ponencia sobre el tema de los jesuitas en Nayarit. Yo te quería preguntar si tú también has trabajado el tema de la expulsión. Me imagino que en esa zona, ¿verdad? Como tú bien dices, no estaba tan aislada como luego se comentaba, pero pues igual ha de haber sido todo un proceso muy complejo, ¿verdad? De la salida de los jesuitas de esa región. ¿Tú la has trabajado, Ismael? Muchas gracias por la pregunta. Realmente el tema de la expulsión, he leído cosas muy generales todavía. Sí es como uno de mis objetivos también profundizar en esa parte, sobre todo porque también esta investigación pues es parte también de mi investigación doctoral, ¿no? Entonces, hasta el momento lo que yo he revisado es que el proceso de la expulsión pues es tardío, ¿no? En primer lugar. Aproximadamente 2 años después de la emisión de la pragmática sanción, ¿no? De 1767, es decir, en 1769 es cuando se tiene registro de que los jesuitas del Nayar salen, ¿no? de este territorio. Evidentemente, pues también hacen falta trabajos que se centren más en ese aspecto. Hay por ahí un par de artículos únicamente que abordan este asunto. También otro aspecto que yo he notado es que, pues, al ser una región considerada como alejada y con la presencia de estas grandes transgresiones, como es el caso de la idolatría, pues se insiste mucho también como en esta continuidad, ¿no? de estas transgresiones, principalmente pues durante la administración franciscana, ¿no? Que posteriormente se da en este territorio, ¿no? También es muy interesante
esos años en que los franciscanos están ahí en el Nayar, porque de igual manera encontramos informes y crónicas escritas por los misioneros franciscanos que se centran en este asunto de seguir resaltando esta parte de la continuación de la idolatría, ¿no? Son cuestiones interesantes. Digamos que también en los mismos catálogos de la compañía del archivo romano, no encontramos suficientes registros sobre los misioneros del Nayar, principalmente pues porque, bueno, una de mis teorías es que pues al ser muy pocos, pues también es como difícil hacer ese rastreo, ¿no? Además de que también pues iban, digamos que pues sí se encontraban en un ir y venir en esa región, ¿no? Lo cual pues hace difícil pues también ir rastreando esta parte, ¿no? También por ahí en el diccionario bibliográfico de la Compañía de Jesús encontramos pues alguna información breve de estos misioneros, de la cual pues yo me he basado, pero pues sí queda como pendiente hacer un registro, una búsqueda, digamos, de archivo más profunda sobre estos registros, ¿no? Y bueno, eso es hasta el momento lo que yo he abordado de esa parte, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Porque mira, tengo entendido todos los archivos de la expulsión de los jesuitas, gran parte se encuentran bueno, es toda una historia, pero en el Archivo Nacional de Chile. Hay mucha documentación que se encuentra pero justo el libro de Nayar es perdido, o sea, en Chile. Está Puebla, están, bueno, muchísimo, ¿no? Otros lugares, pero yo creo que sí habría que buscar, por ejemplo, pues, en el Archivo General de Indias, buscar por otras formas, más información, ¿verdad?, sobre este tema. Y perdone, maestro Gabriel, ¿puedo hacer nada más un breve comentario o...? Adelante, adelante, por supuesto. Porque también algo que me llamó la atención de este trabajo que estás realizando es que comentas que el sacerdote jesuita que tú estás comentando, él estudió su noviciado en San Andrés, ¿verdad? Entonces, preguntarte si los que tú has estado checando, buscando, estuvieron también en este noviciado de San Andrés, porque bueno, yo trabajo en el Museo Nacional del Virreinato, donde estuvo el antiguo noviciado jesuita, pero claro, no todos estuvieron en este lugar en Tepoztlán. Entonces, eso me mucho, ¿no? O sea, ver que hubo estos dos sitios, ¿verdad?, donde se podía estudiar el noviciado y tratar de cercar, ¿verdad?, las fechas más exactas en que funciona en San Andrés y cuándo, qué está pasando, ¿verdad?, y cuándo están ya en Tepoztlán, que llegan acá 1680. Entonces, pues ahí te quería preguntar si tienes más ubicados, más jesuitas que estuvieron en esta zona que estás ahora trabajando, que realizaran su noviciado en San Andrés. Ajá. Justamente, pues el caso de Covarrubias es el único que hasta el momento yo he encontrado, ¿no? Porque de igual manera, pues, digamos que la mayoría de estos jesuitas que llegan, pues son europeos, ¿no? Justamente por ahí en el video yo comentaba la presencia de jesuitas belgas, ¿no? De jesuitas, pues, provenientes del Sacro Imperio, ¿no? Entonces, la mayor parte de estos jesuitas que yo me he encontrado, pues, al ser europeos, sí, digamos que no, todavía no he logrado encontrar algún otro que provenga de San Andrés, ¿no? En este caso, pues sí, Covarrubias sería el que proviene de, pues sí, el que se formó en este seminario, y también por ahí habría que revisar el caso de Ortega, ¿no? Porque también, pues él es un jesuita novohispano, ¿no? Entonces también por ahí faltaría profundizar como en ese otro personaje. ¿No? Pues muchas gracias. Sí, otro tema, ¿verdad?, que se abre a la investigación. La mayoría de los misioneros jesuitas que estaban en el septentrión mexicano, que estaban en estas zonas alejadísimas, una gran parte eran de otros lugares, no de la Nueva España. Y bueno, ahí hay teorías interesantes que habrá que seguir avanzando en ellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ponencias. Gracias. Sí, muchísimas gracias. A usted sirva de ejemplo. El mismo padre Quino era extranjero en una tierra extranjera, ¿no? Desde el norte de Italia, casi Alemania, y se fue al norte de Sonora, básicamente, ¿no? Por poner un ejemplo. Excelente. Muchísimas gracias a ambos. ¿Alguien quisiera hacer alguna otra pregunta, algún otro comentario? Con toda confianza. Yo sí quiero hacer una última pregunta al doctor Martínez Escobedo, que veo que está aquí, sobre las informaciones jurídicas de 1666. ¿Qué tanto se pueden considerar que son testimonios, pues,
fehacientes exactos sobre el evento guadalupano. Hay quien dice que estas informaciones pues ya no tienen mucho mayor fuerza, que pasaron muchas de siglo desde el evento guadalupano en 1500. Quisiera preguntarle a usted como especialista. Sí, buenas tardes. Espero que no se corte demasiado. Adelante. Mire, en realidad las investigaciones guadalupanas, de acuerdo a lo que me ha llegado a la investigación, fueron realizadas por una cuestión más bien de administración y ordenanza pontificia. Se hicieron, digamos que había sido ya innecesario hacerlas porque había sido validada por 2 obispos, lo mismo que las de San Miguel. Ahí la parte curiosa es precisamente que se tienen que hacer investigaciones por una nueva legislación. Entonces, más allá de que sean verdaderas, falsas y demás, están siguiendo un protocolo, ¿cómo lo podemos llamar? Están siguiendo simplemente una validación a nivel universal, que sería la aceptación por parte de la Iglesia Católica. Sí, el sentido más administrativo, como dice usted, ¿no? Así es, y eso es lo que me llamó la atención precisamente de las 2 investigaciones. Sí, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por su respuesta. Pues, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Con toda confianza. Pues bueno, agradecemos muchísimo las interesantísimas investigaciones de los 3 ponentes. Muchas felicidades a los 3. Muchas gracias por su participación. Es un honor contar con su presencia, es un honor contar con el que compartan sus investigaciones y por supuesto los seguimos invitando para las siguientes sesiones sobre Derecho y Conquista a cargo de Jesús Antonio de la Torre Rangel y de Jorge Adame Godard. De este modo, concluimos nuestra mesa de religión en la Nueva España. Muchísimas gracias a todas, a todos por su presencia y esperamos que estemos en contacto muy pronto. Muchas gracias y muy buen día. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.